Hoy, en este momento crucial que estamos viviendo del mundo, amenazados por el imperio norteamericano, amenazados por el sistema capitalista que sigue destrozando la tierra, y la pobreza y la miseria matan de hambre a un niño cada 2 segundos en el mundo. Cuando cada día se hunden en la miseria centenares de miles de personas en este planeta. Hoy amenazados por el imperio y por el capitalismo. Muchachos, muchachas, se requiere mucho más que una revolución. Se requiere salvar al mundo. Se requiere salvar al mundo. Préstenle atención también al de la chaqueta marrón, miren cómo va disparando. Y descargó la pistola completa, los que están en el suelo, disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Like most people, I didn't know anything about Chavez until the American-backed coup. Anybody that America's corporate interests wish to overthrow or kill has to have something good about them. So we all started then becoming very interested. I think a number of us became involved at that point in time because we didn't want to go through another Chile and Allende. And that was the obvious example. And I think in Britain, British socialists always regret now that they hadn't done more on the Chilean campaign before Allende was deposed. So we'd learnt that lesson. And so it was immediately the decision was taken by many of us that we needed to defend Chavez. We need to understand more about the Bolivarian revolution that he was talking about. But importantly, we had to be there internationally to ensure that we'd never experience another Chile. Lamento decir que en aquel entonces, en 2002, había muy poca gente en la izquierda a nivel internacional que incluso reconocieron lo que estaba pasando en Venezuela como una revolución o incluso algo progresista. Había mucha confusión, mucha mala información, muchas distorsiones, muchos prejuicios contra el hecho de que Hugo Chávez era un militar. Y mucha gente de izquierdas pues, pensaba que un militar por definición debe de ser de derechas. Un componente militar como el de Chávez que primero había irrumpido en la vida política con un levantamiento militar, que ya, digamos, ayuda a que esto despierte mayores desconfianzas, con un levantamiento militar, con un discurso no de izquierdas, con un discurso de renovación nacional frente a un país que está podrido. Comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria. Así que este discurso, digamos, regeneracionista militar, es comprensible que despierte suspicacias entre sectores que no tienen por qué conocer la vida política de Venezuela y que en un primer momento lo miran como con una cierta desconfianza. Chávez, efectivamente, se hace conocer en el momento de la rebelión militar de febrero del 92, que es una respuesta al Caracazo y en particular una respuesta a la represión brutal que hubo en el momento del Caracazo cuando la ciudadanía venezolana en general y en particular el pueblo de Caracas se subleva contra un programa de terapia de choque, un programa de desmantelamiento del estado de bienestar que lleva a cabo un presidente socialdemócrata. Es una rebelión militar de izquierdas que no se entiende fuera de Venezuela, pero no se entiende porque el presidente era socialdemócrata de etiqueta. Un terreno muy fértil para que una campaña de hostigamiento mediático encuentre eco no solo en los sectores conservadores en el mundo, sino también en una parte fundamental de las izquierdas del mundo. En el 2002 pues cambió enteramente la visión de la izquierda de forma general, ¿no?, con respecto a la revolución bolivariana. Como los periódicos colaboraron con el golpe de Estado
el golpe de Estado fracasa, los periódicos quedan en evidencia y por tanto quedan en evidencia todas sus mentiras. En ese momento la izquierda se suma enteramente, de forma general, a la revolución bolivariana. Lo que las élites tradicionales y la derecha ponen en práctica en Venezuela en el 2002 y después en el 2003 con el paro petrolero es todo el abanico de prácticas oligárquicas destituyentes experimentadas durante la historia de América Latina. Todo. El paro patronal, la movilización social de las clases medias contra el gobierno democráticamente elegido, el intento de bloqueo institucional, los pronunciamientos de los altos mandos militares contra el gobierno, los pronunciamientos de los poderes imperiales en la región. Después de toda una dinámica de tensión, de polarización y de buscar el colapso, la intervención militar que se produce el 11 de abril del 2002 en Venezuela es, digamos, que el punto álgido de toda esa estrategia golpista destituyente. Fue un golpe de Estado preparado por la CIA, por los Estados Unidos, con la participación del gobierno español. El embajador Viturro siguió informando con celo profesional, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército, está dando pues resultado. Confederación Trabajadores Venezuela, patronal aprovecharon conflictos petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva, población caraqueña que por su parte puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército. Única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. El anterior gobierno interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, es decir, el golpe de Estado, como un vacío de poder, para que pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la Constitución venezolana y transformar un golpe de Estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno dentro de los marcos legales constitucionales. Tras lo cual, el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido internacionalmente. El golpe muestra claramente a quién responden los intereses destituyentes de quienes se han levantado contra el gobierno bolivariano y quiénes son quienes se han levantado en su defensa. Toda aquella foto de las tomas de posesión de los golpistas el 11 de abril del 2002 es una foto de la restauración oligárquica, de la Venezuela que siempre ha gobernado, ¿no? Y las primeras medidas que hacen en favor de los créditos abusivos de los bancos, en contra de las mejoras laborales, que son las primeras medidas que toma el gobierno golpista, además de las destituciones, son claramente un reflejo de a qué intereses responde ese pronunciamiento militar que durante menos de 3 días toma el poder en Venezuela, secuestrando al presidente constitucional y tratando de implantar una suerte de estado de excepción durante 2 o 3 días, que finalmente se quiebra, no es capaz de triunfar y de consolidar un nuevo bloque de poder por la movilización popular y por la lealtad al orden democrático y constitucional de una parte fundamental del ejército, que es la que después, el 13 de abril, propicia, digamos, la restauración del orden democrático, el regreso de Chávez. Eso yo creo que también fue muy significativo de la Revolución Bolivariana, que después de muchos años, décadas, ¿no?, de que la experiencia era, tú tienes un gobierno progresista, un proceso revolucionario, una revolución en marcha, y vienen los milicos y lo aplastan con el imperialismo, aquí vimos que sí, intentan hacerlo, pero no pueden, ¿no? Demostró también los límites del imperialismo, pues no ha habido un golpe en Venezuela, ha habido varios. Abril del 2002, luego el paro sabotaje de diciembre, luego la guarimba del 2004, y todas las veces las masas les han derrotado. Eso también es una fuente de inspiración, ¿no? De que sí, ellos son fuertes, la burguesía es fuerte, el imperialismo es muy poderoso, pero su poder también tiene un límite, ¿no?, cuando se enfrenta con un pueblo movilizado, consciente y revolucionario. El proceso de cambio en Venezuela ha sido un proceso obligado a ser revolucionario, porque incluso las más tímidas modificaciones se han encontrado con una resistencia feroz de las élites tradicionales, que son unas élites a las que cualquier cambio de sus privilegios históricos como casta
les parece que es un cambio de signo comunista inmediatamente. En el inicio, al comienzo, Hugo Chávez no habló del socialismo y no propuso nacionalizar nada. Lo que él quería al principio fue una cosa razonable, basándose en un país rico, ¿no? Un país que tiene petróleo, que tiene recursos naturales inmensos, de mejorar simplemente el nivel de vida de las masas en el terreno de la enseñanza, la salud, la vivienda, el nivel de vida cultural, etc. Se intentó lograr unos objetivos muy de sentido común, que es sencillamente conseguir que la gente no se muera de hambre, que la gente tenga una escuela, que tenga una sanidad, y se encontró con el muro del sistema que se lo impedía. Era un gran intelectual, que leía muchísimo, que estudiaba muchísimo y que comprendía muy bien los libros que leía, y él mismo fue evolucionando. Y su giro hacia el socialismo pues también se debió a su propia madurez intelectual, por las cosas que iba leyendo y por las cosas que iba experimentando. Curiosamente, la primera vez que habla, yo estaba al lado de él, porque eso fue en el Foro Social Mundial de 2005, cuando él por primera vez habla de socialismo, es decir, relativamente tarde. Cada día me convenzo más. Capitalismo y socialismo. Una palabra que está por los suelos en aquel momento, que prácticamente nadie reivindica. Es la época del fin de la historia, del fin de las ideologías, de que parece que todo proyecto de avance colectivo es un proyecto totalitario porque no hay más que los individuos y el mercado, en el que parece que la política tiene que ser la resignación a gestionar lo que ya viene dado por el mercado y por tanto por las fuerzas, por los poderes privados y por los poderes de las minorías, y que la democracia se tiene que mover necesariamente en el estrecho margen que le dejan los marcos liberales y el poder privado de la economía, ¿no? Y por tanto el poder de las élites. Y en ese contexto irrumpe la Revolución Bolivariana. La salud había sido privatizada, eso no se puede privatizar, es un derecho humano fundamental, la salud, la educación, el agua, la energía eléctrica, los servicios públicos, eso no se puede entregar a la voracidad del capital privado que le niegue los derechos a los pueblos. En Gran Bretaña, por ejemplo, estábamos resistiendo el aumento de las tasas universitarias, los recortes en educación, todo tipo de recortes, ataques al estado del bienestar. Y entonces aquí veíamos algo que estaba pasando ahora, no una revolución histórica, sino una revolución que estaba pasando ahora, la participación directa de las masas. Ese presidente representaba eso y además que hablaba claro, que hablaba de socialismo, de capitalismo, cosas que aquí los dirigentes de los partidos de izquierda ni se atrevían a decir. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. What we discovered about Chavez, he didn't start out as a great radical left-wing leader. He moved that way as he became aware of what he was up against and under the pressure of events. My first view of Chavez was he came to London to seek advice from Tony Blair, so I assumed he wasn't going to be particularly radical or challenge American interests. But I think he rapidly realized that Tony Blair wasn't going in the right direction. Lo del tercer vía, la tercera vía, dijo el presidente Chávez, es un fraude, un engaño, una farsa, fue la frase textual que dijo. No existe, mire cabrón, existe el capitalismo y existe el socialismo. Entonces hay que decidir. La idea de que puede existir un capitalismo con rostro humano se le ha caído la careta y no existe tal capitalismo con rostro humano. Y además añadió, yo creo que eso es significativo también, el socialismo, sin embargo, no puede ser el socialismo del siglo XX, que ya fracasó, sino que tiene que ser el socialismo con democracia, una democracia, no una democracia burguesa formal, sino una democracia participativa y protagónica, es decir, que la gente participe directamente. La utilización por parte de la Revolución Bolivariana de la palabra socialismo, socialismo del siglo XXI, es un compromiso radical y valiente contra el capitalismo, porque se está convencido de que bajo condiciones capitalistas la democracia, el parlamentarismo, las instituciones que llamamos democráticas, el orden constitucional mismo es imposible que funcione.
No hay más que ver sencillamente el patético espectáculo de nuestros parlamentos enteramente vendidos a la voluntad de comisiones y de corporaciones económicas que negocian en la sombra de una forma enteramente totalitaria, sin ningún control democrático, y que dictan las leyes al Parlamento en lugar de ser el Parlamento quien dicte las leyes que esas corporaciones tendrían que obedecer. Cuando él planteó la idea del socialismo, después en las elecciones presidenciales del 2006, que las primeras que él se presenta diciendo claramente esto no es Chávez contra la oposición, sino que esto es para decidir si queremos ir hacia el socialismo, es cuando saca el mayor porcentaje de votos. Así es, amigas y amigos, esta es la gráfica de su decisión 2006 respecto de estas elecciones presidenciales ceñidas a la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Total absoluto, es decir, en número de votos, ha sido reelecto el presidente Chávez para el periodo 2007-2013. Fue la mayor votación que él obtuvo. Entonces no solamente demuestra que el socialismo surge de las condiciones objetivas, sino que si tú lo explicas, tiene un amplio apoyo popular. Hoy comienza una nueva era dentro del proyecto nacional de desarrollo bolivariano. ¿Qué es la nueva era? ¿Qué es la nueva época? Es la profundización, la ampliación y la expansión de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria en la vía venezolana hacia el socialismo. And he lit a spark that really started a fire like way across America. But I don't think anyone expected that would then permeate discussion within Europe itself. So Venezuela and the Bolivarian Revolution became an item on the agenda for all socialists, and it went beyond that right the way across the world. So I think that was significant. The timing was quite important as well, because the Bolivarian Revolution that he was advocating came at a time as well when capitalism went into yet another one of its crises. So here you had capitalism in crisis, demonstrating it will always be crisis-ridden, that the crisis was affecting ordinary working class people losing their jobs, having their wages cut, their pensions cut, public services being cut. And then in contrast with that, you had a Bolivarian revolution going on in Venezuela, where again, the poverty was being addressed, employment was being raised, public services were being invested in, and literacy rates were being rising, a new health service was being founded and established. So here you had the contrast between capitalism in crisis and socialism in action. La gente quería aprender de la revolución bolivariana para aplicar las lecciones aquí, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una de las charlas que nosotros dimos fue con un grupo de trabajadores, delegados sindicales de la industria petrolera en Amberes, en Bélgica, de un polo de refinerías que hay ahí, ¿no? Y ellos inmediatamente se identificaron con la idea de que en Venezuela los trabajadores petroleros durante el paro sabotaje habían tomado control de la industria. Y ellos no decían cómo nosotros podemos apoyar la revolución bolivariana, sino que más bien decían cómo pueden venir estos trabajadores petroleros venezolanos aquí para contarnos cómo han hecho ellos eso, nosotros podemos aprender de ellos. Hasta incluso, por ejemplo, en el año 2008 hubo aquí en Londres una ocupación de fábrica, es una fábrica de componentes del automóvil que la empresa la cerró. Los trabajadores decidieron tomarla y nosotros tomamos la iniciativa de ir allí a mostrar un documental sobre las ocupaciones de control obrero y la ocupación de fábricas en Venezuela. Y eso les inspiró. Y ellos plantearon la idea no solamente de que estaban tomando la fábrica para conseguir que les pagaran los pasivos laborales que se les adeudaban, sino que también pues, la idea de poner la fábrica a producir. Al final eso no prosperó, ¿no? Pero sí ellos se identificaban directamente con lo que estaba pasando en Venezuela. South America, for people of my generation, was the coup in Chile, the dictatorship in Brazil, and all the kind of, if you like, the place where the Chicago School of Economics was made real in places like Chile and what the impact that had on with the coup and everything like that. And more recently, in the last few years, South America has been a bit of a beacon, with varying degrees of success, and in particular Chavez's presidency of Venezuela
has been a bit of a beacon for the left in Europe. Fue la idea de Jorge Martín, ¿no? Mira, ¿por qué no invitan al presidente Chávez? Austria tenía la presidencia de la Comunidad Europea. Habría un proceso de integración entre América Latina y la comunidad, y por eso los presidentes y líderes estatales de América Latina han sido invitados para llegar a Viena. Teníamos la idea de decir, bueno, si Chávez viene a Europa, sería bueno, sería importante que no solamente hablara con los jefes de Estado, los empresarios, los diplomáticos, los políticos, que es algo que tiene que hacer como jefe de un Estado, sino que también se pusiera en contacto con el movimiento popular, con el movimiento obrero, con los activistas, que él pudiera transmitir directamente su mensaje y también recibir una retroalimentación de lo que piensa la gente, ¿no? Y entonces fue que se nos ocurrió la idea de organizar un acto grande de solidaridad que hablara el presidente Chávez en Viena. Muchos pensaban que era mejor que Chávez se encontrara con representantes políticos, otros diplomáticos, otros jefes de gobierno, antes de acudir a un evento de ese tipo. Y por eso se desencadenó, digamos, una lucha, una pequeña lucha entre diferentes intereses, y por eso hasta el final no estaba bien claro si iba a venir o no. Nuestro mensaje fue, mira, tú eres líder de una revolución, eso no es algo importante para Venezuela, pero eso tiene mucha repercusión aquí. Hay gente aquí que aceptan tu liderazgo revolucionario, que aceptan que tú eres la expresión de una revolución y que quieren reunirse contigo. Aquí en esa sala, eso fue como el comando, ¿no? Durante 2 semanas, aquí no se cerró la puerta, no se apagó la luz por 2 semanas. Sabíamos que eso no es un presidente así, eso es un líder revolucionario. Y si conseguimos preparar un buen acto, él se va a superar todo el protocolo, todas las burocracias involucradas, y se va a presentar al pueblo, y así fue. Pero no lo teníamos claro hasta el minuto que llegó. Había convocado a última hora una cena con el presidente de Austria, coincidente con nuestro acto. ¿Qué te parece? Una cena con el presidente de Austria. Entonces, ¿cómo el presidente Chávez puede llegar a asistir? Yo me fui al acto y efectivamente habíamos planificado por X número de personas. Pero cuando llegamos, había tantísima gente llegando que finalmente había 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hasta 6.000 personas. No cabían. Y tuvimos que organizarlo todo al aire libre. Habíamos planificado de que iba a empezar como a las 5 de la tarde y al final empezó como a las 9:30. Realmente estábamos al principio muy nerviosos, y eso se iba a escalar cada vez más hasta nosotros estando en puro pánico, porque eran ya las 8:30, tirando hacia las 9, y no estaba claro si iba a venir. Hasta que, digamos, unos 15 minutos antes de aparecer, él se dio la noticia. Liebe Freundinnen und Freunde der venezolanischen Revolution, Hugo Chávez ist auf dem Weg hierher. Y la única razón por qué vino el presidente fue lo siguiente: un miembro de la guardia del presidente sacaba un vídeo de los miles de personas esperando, desesperado por escuchar a Chávez. Fue al hotel porque había terminado la cena y lo demás, y le enseñó al presidente este filme, esta cinta. Y nada más verlo, el presidente dice, ¿qué esperamos? Vamos allá. Y se presentó a una masa de gente entusiasmado de lo que él representa. El auditorio, pues, hubo una explosión de alegría. Los oradores eran el presidente Chávez, una de las hijas de Che Guevara y yo. Me acuerdo que el presidente me estaba sentado a mi lado y dice, Alan, digo, yo sé hablar alemán, dice, ¿cómo se dice en alemán os quiero a todos? Les dije, y le puse en alemán.
y lo leyó la frase nada más ponerse de pie. El hombre estaba encantado. Ich liebe euch alle. Un encuentro así nunca había antes, en décadas, en Austria. Y si tú ves la actitud de la gente, y sobre todo de la juventud, a la política, es un disrespecto, un odio. Ningún político austríaco se puede sumar tantas gentes, ni hablar de tanta gente, ¿no? Hay un gran desrespeto a la política, pero un gran amor entre un sector avanzado de la juventud de los trabajadores que, mira, ese presidente es del pueblo y cambia las cosas para el pueblo, y eso creció una gran ola de entusiasmo que se sentía en el meeting, pero también en los días después y antes. Ya se podía palpar en el ambiente en Viena que va a pasar algo grande, una explosión. Y así fue. Nos inspiramos en Carlos Marx. Nos inspiramos en Federico Engels. Nos inspiramos en Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Nos inspiramos en Ho Chi Minh. Nos inspiramos en los más grandes revolucionarios. Nos inspiramos en Rosa Luxemburgo. Ellos, ella, viven en nosotros. Batallan junto a nosotros. Vamos a salvar el mundo, muchachos. El ambiente fue un ambiente, mis recuerdos, muy particular, muy entusiasta en cierto modo, pero también con mucha curiosidad. Fue, digamos, en la vida política de Viena, desde las izquierdas, fue uno de los eventos más importantes de los últimos 10, 15 años, diría yo. A mí me sorprendió, primero por la cantidad, aquello estaba lleno de gente, segundo porque no eran precisamente cortas sus charlas, y se hacían amenas, la gente aguantaba, la gente aplaudía rabiar, y por lo tanto yo lo recuerdo como algo muy importante, ¿no?, en la vida política europea. Gracias al movimiento Manos Fuera de Venezuela. Manos Fuera de Cuba. Por esta maravillosa oportunidad que jamás llegué ni a soñar, a las riberas del Danubio, en esta bella ciudad, y además para completar una luna llena, para completar toda una luna llena, y este grupo maravilloso de jóvenes. Era como oxígeno, como aire fresco. Ver debajo de la luna, en esta hermosa Viena, miles y miles de jóvenes, no solamente austriacos, de muchos países, alemanes, serbios, rusos, ucranianos estaban ahí. A nosotros no nos queda más, a los de mi generación, a las de mi generación. No nos queda más que dedicarle todos los días que nos queden de vida. Cada minuto que nos quede de vida.
a impulsar un poderoso movimiento mundial para salvar este planeta. Fue muy impresionante que Chávez está aquí hablando con 5.000 jóvenes de Austria. Esa mixtura fue muy interesante, una noche de motivación para nosotros, los jóvenes que quieren cambiar este sistema. Y lo voy a decir como Sartre. Para salvar al mundo se requiere una gran fuerza moral. Se requiere un gran amor por la vida. Se requiere una infinita pasión por el ser humano. Se requiere una infinita pureza. Y creo que solo la juventud puede salvar al mundo. Ahora, solo la juventud tiene la fuerza, la pureza y la pasión necesarias para salvar este mundo. Salvemos al mundo, muchachos. La Unión Europea todavía no apuntaba la crisis, es decir, todavía no estábamos en el momento que estamos padeciendo ahora a consecuencia de las políticas neoliberales, pero indudable, él era capaz de enganchar fuera de América Latina y Caribe a todas las personas de la izquierda que veían en él una figura de cambio. When we knew he was coming to London, he wanted to come to London, I said we'd like him to come and do a speech. Tony Blair's government told the Venezuelan government, as it's a private visit, there'll be no security to protect him. And clearly, the Blair government, acting at the behest of the US, was trying to prevent him coming and having a platform. And I had to personally phone the head of the police in London and say, well, look, if Chavez is killed, and it transpires that you refuse to provide protection, that you have a problem explaining that. So they provided protection, ignored the government, and he was able to come. But it was every effort made to prevent him coming. As soon as the word got out that Hugo Chavez was coming to London, phone calls after phone calls were coming in, and clearly they completely oversubscribed the capacity of this particular hall. There were just queues and queues of people trying to get in. They couldn't get in because the whole place was full. It was like a football match. When you go get into a football match, it was, very, very chaotic and very enthusiastic the way things were happening. There was an excitement there that we hadn't seen for years. And what was interesting is it wasn't a cult of personality. In the way Chavez approached people and talked to people, there was no cult of personality. It was, I'm doing this, I'm just in an elected position. But with me are my colleagues, and he introduced his colleagues, and with me are the people. And so it was not the big man, although he is a big man, was a big man. It wasn't the big man politics. It was, this is the interventions that you can make if you're clear about where you're going and how you can understand the world. So it was that type of confidence. You can change the world, and actually you can do it in a way which inspires people because you're working with people. Good afternoon. How are you today? Broke down all barriers. That type of distance which exists between the vast majority of politicians and citizens, there was no trace of that. Instead, he felt exactly as though he was one of us. It is really, really a pleasure for me, for us, to be here this afternoon in London. Y hasta ahí hablo en inglés. He was completely
attractive and fascinating. He spoke for a long time. British politicians do not speak for very long, and he spoke for 4 or 5 hours. And yet, this audience who had to hear him in translation were, if anything, still wanting him to continue at the end. So this was an extraordinary event for those who attended it. He spoke for an hour and a half without notes, turned to me and said, "How much longer have I got?" And I said, "Take as long as you like." Talked for another hour and a half without notes. Now, what I found fascinating about him was that he would suddenly divert in his speech to talk about angiograms to deal with heart problems, because no one in Venezuela had had access to one, except for a few wealthy families. Como los ingleses tienen fama de muy puntuales, yo traté de llegar a la hora. Llegamos casi puntuales, pero quisiera saber cuánto tiempo tengo yo disponible, señor alcalde, usted que es el jefe aquí, para hablar. As long as he wants. Tanto como usted quiera, presidente. Así sí me gusta a mí. Así sí me gusta que me inviten a una fiesta como esta. The length of his speeches was an endurance test, but actually, in private conversation, I found him astute in his assessment of the issues, and I again, just on a personal level, meeting him a couple of times on that personal level, I found him quite, I suppose, a caring person. He understood people, knew who their names, knew what they'd done, was grateful for their support, and demonstrated that in a compassionate way. Good man, a good man. When President Bush came to London, there had to be thousands of armed guards to protect him. Here was someone coming who just wanted to meet ordinary Londoners. They could get up to him. He wasn't surrounded by a wall of security. And I find that attractive. Here was a person unaffected by the power he wielded. I've seen so many people become president or prime minister and just become sort of mad, arrogant. Here was still an ordinary person. The power hadn't changed him. Hugo Chavez was prepared to open up, if you like, and enter into a dialogue with his supporters in a very human way, in a very, very friendly way. He wasn't like, I'm the president of a country, I'm with you. We are together. It was a great kind of thing. You'd never have that from anybody else in the world. And yet this was what was happening. It was a tremendous thing. Cuando uno los ve a ustedes y cuando uno asiste a reuniones como la de Viena antenoche, cuando uno siente la fuerza tremenda de estos movimientos que se levantan por todo el mundo, entonces uno se convence cada día más. Vamos a salvar al mundo. Vamos a cambiarle el rumbo a la humanidad. What I was amazed about is how much he knew. In addition to he went through rooms in Parliament where he could identify people, he knew their names and he knew what they'd done. That was just remarkable. Now you can say that's just a good politician knowing his job. It was more than that. He gave the impression that he personally was grateful for what individuals had done. And apart from all of that, he most probably broke a few ribs in Parliament as well, because he hugged everybody, no matter what their size. And to be hugged by Chavez was quite an experience. Yes, yeah. Paramedics were on hand. Well, one thing that helped me identify with President Chavez was the very vicious media campaign, both in the Venezuelan media, but also in our British press. 7 out of 10 of all the papers people read in Britain are owned by 4 billionaires. They lie about Chavez, they lied here about me, they will lie about anyone who threatens the interests of the great corporations and the old super rich families. Here's something that's challenging the whole system and giving people hope and telling them they can do it. So the British media has been absolutely appalling. And it's all lies and slanders.
But yeah, even the liberal media, The Guardian has been absolutely appalling, this supposed liberal objective media. What's interesting is people have just seen through it. Quite remarkable. They've just cut their way through that and got on with supporting the Bolivarian Revolution. El hecho de que el sindicato de periodistas, la Unión Nacional de Periodistas, el NUJ, apoyara la revolución bolivariana se debe, en parte, a que los propios periodistas aquí, o sea, son trabajadores de los medios de comunicación, ellos saben cómo funcionan los medios por dentro, ¿no? O sea, ellos se ven obligados a mejor a someterse a una determinada línea editorial, pero la mayoría de gente también han tenido sus propios problemas con sus propios empresarios y saben cómo funcionan las cosas, ¿no? Ellos, por ejemplo, habían participado bastante activamente en la campaña contra la guerra de Irak. Y ellos sabían que esa guerra se había fundamentado en una campaña de mentiras y de propaganda en los medios. Tuvimos que explicar qué era la revolución bolivariana, aparte de que parte de la campaña de los medios es que en Venezuela no existe la libertad de expresión, que el gobierno reprime las opiniones diferentes y demás, ¿no? Es un tema muy sensible para los periodistas, pero en la medida que nosotros explicamos lo que realmente estaba pasando en Venezuela, ellos inmediatamente se pusieron del lado de la revolución. Y de hecho nosotros explicamos que lo que estaba pasando en Venezuela no era que se reprimiera la libertad de expresión, sino al contrario, que se abría el arco del acceso a los medios de comunicación a sectores que siempre habían estado excluidos, ¿no? Explicamos, por ejemplo, la experiencia de Vive TV o, por ejemplo, la experiencia de todos los medios alternativos que está muy desarrollada en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Katia TV, cuyo eslogan es que no veas la televisión, sino haz televisión, ¿no? Whatever the press said, at the end of the day, you know, you can fool the people some of the time, but you can't fool the people all of the time. And it's exactly what people, you know, they were fed up with this nonsense, this constant lies about Chavez and the rest. They wanted to know anyway. In fact, it sort of stimulated people. Well, if he's that bad, he must be good, you know, because the way these newspapers behave. So Chavez was an inspiration, and his ideas were inspiring because they chimed with the needs of people, the desires of people to change their own lives itself. And that was he was offering a real future. Se está demostrando que sí es posible. Que sí es posible por otro camino. Y eso aterra a quienes pretendieron convencernos a todos de que había un solo camino posible, el neoliberalismo, que se había acabado la historia después que cayó la Unión Soviética. Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, el Che Guevara no estaban muertos, estaban de parranda. Y hoy nos invitan a releer tesis, a discutir y sobre todo, a no ser dogmáticos. This is one of the great achievements of Hugo Chavez, his ability to communicate the need for transformation in digestible ways and to demonstrate, to show on the ground in concrete reality the transformation and what it could mean for the lives of ordinary people, in particular the poor. We can argue from the basis of practical reality. This is what was achieved by means of political transformation in Venezuela, and this is what we have to do in Europe. The belief that there's nothing actually really that you can do, that capitalism in its current modern form is a given, that imperialist countries invading and occupying other countries in the world is a given, and that there's only an inch available for negotiation about political and economic matters. Well, Chavez taught us that there's not an inch, there's a mile. You can do this or you can do something a mile different from that. And that's the example that we must all follow, in my view. Nosotros los bolivarianos venimos de nuevo a Europa. Venimos de nuevo a Londres gritando igualdad, libertad, fraternidad. ¡Que viva Inglaterra! ¡Que viva Londres y su pueblo! ¡Que viva la libertad y la igualdad! ¡Que viva el socialismo!
patria o muerte. Venceremos. Gracias a todos. Gracias a todas. Fui breve, lo más que pude. Here was a man in love with knowledge and wanted to communicate what he'd learned to other people. And it made him an absolutely fascinating man to listen to or to talk with. La crisis que estamos atravesando en Europa es la crisis más grave en toda la historia. Lo que han hecho, en breves palabras, es transformar lo que era un agujero negro en las finanzas de los bancos privados en un agujero negro en las finanzas del Estado. Pregunta, ¿quién paga? ¿Quién paga? Obvio, ¿no? Los ricos no. Los ricos no. Son los pobres, los desempleados, los enfermos, los viejos, los pensionistas, los obreros, los campesinos. ¿Quién tiene que pagar este precio? Y lo que dice la burguesía, todos los gobiernos, todos dicen lo mismo. No, nosotros no podemos, porque hay un déficit. Es decir, cuando los obreros quieren casas, en Venezuela se han construido bastantes casas, ¿verdad? Cuando los obreros quieren casas o hospitales o pensiones, no hay dinero, ¿no? Para los banqueros sí. La juventud en España, por ejemplo, Juventud Sin Futuro, ha estado pidiendo pues, el derecho a una educación, el derecho a una sanidad, el derecho a una pensión, el derecho a poder trabajar en el mismo sitio más de 6 meses seguidos, el derecho a un convenio colectivo. Son, bueno, es cierto, reivindicaciones muy moderadas que normalmente venían enclavadas en Europa en eso que se llamó el estado del bienestar. Es curioso que para defender el sentido común, para defender la moderación, en este momento haya que ser antisistema. ¿Por qué? Porque el sistema mismo, como decía un lema del 15M, se ha vuelto anti nosotros. El sistema mismo se ha vuelto salvaje y revolucionariamente anti nosotros. El sistema nos ha declarado la guerra a la población mundial y, por tanto, los objetivos políticos se han convertido en una reivindicación muy de sentido común. Se puede decir que ya en estos momentos el sentido común se ha vuelto de izquierdas. Y las izquierdas pueden aprovechar muchísimo esta ocasión en la cual el sentido común se ha vuelto completamente utópico. Los pueblos de Europa están ante una disyuntiva de latinoamericanizarse o ser latinoamericanizados. O son latinoamericanizados en el peor sentido, es decir, viven un proceso de expropiación de la soberanía nacional y la soberanía popular, sobre todo los pueblos del sur de Europa, y de verse abocados a una década perdida, como la década que arrasó y destruyó el tejido social de los países en América Latina, y por tanto se ven abocados a una suerte de estatus semicolonial y de autoritarismo de mercado que condena a la mayor parte de sus poblaciones a la miseria, a la emigración, al sometimiento, con mecanismos muy similares a los latinoamericanos, como la deuda, como la imposición de programas de ajuste no decididos por sus parlamentos ni sus gobiernos, sino por los poderes a los que estos parlamentos y gobiernos se someten. O se vive este tránsito, que es hacia lo que apunta claramente, digamos, la gobernabilidad de la Unión Europea o la gobernanza de la Unión Europea en el sur de Europa, o vivimos este tránsito o vivimos un proceso de latinoamericanización en un sentido político de empoderamiento. En Europa tenemos una serie de partidos políticos a la izquierda de la izquierda que no dudan en reivindicarse de la revolución bolivariana, del ejemplo de Chávez, de las políticas llevadas a cabo por Chávez, como de otras revoluciones latinoamericanas. Entre estos dirigentes citaré a Alexis Tsipras, por ejemplo, en Grecia. El partido Syriza es actualmente el tercer partido de Grecia, con un programa muy semejante a lo que ha hecho Chávez. En Francia, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon, que es el líder del Frente de Izquierda, es un hombre que ha seguido muy de cerca los procesos progresistas latinoamericanos y también en particular el proceso venezolano, y que no duda tampoco sencillamente referirse a Chávez, referirse a los adelantos de la revolución bolivariana para establecer un proyecto en el marco francés, en el marco de la Unión Europea, que corresponda a lo que se ha podido hacer en América Latina. La finance n'a pas d'autre pouvoir que la peur qu'elle inspire. Il faut comprendre que tout passe par le fait
que le grand nombre du peuple français puisse se regrouper derrière des dirigeants de combat, comme il s'est regroupé auparavant, et à résister victorieusement au Venezuela, en Argentine, en Bolivie, en Équateur. Esto es una crisis del capitalismo, no es una crisis del modelo neoliberal, es una crisis del sistema capitalista y la alternativa es el socialismo. ¿Por qué no vamos a hablar claro? Y Chávez sí tenía esa cualidad de decir las cosas claramente. Claro, en Venezuela no hay socialismo todavía, ¿no? La revolución no está completada, pero es un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr, de lo que se puede conseguir, sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? De que un movimiento revolucionario de amplio calado, de amplio apoyo popular, que no solamente se ha enfrentado a la oligarquía, sino que la ha vencido en varias ocasiones. Jamás he visto esta relación, casi diría química, ¿no? Una relación entre las masas en un mitin público en Caracas y Hugo Chávez. Estaban totalmente unidos. Y la razón yo creo que es muy simple. Chávez, él se reconoció en el pueblo y el pueblo revolucionario se reconoció a él. Identificaban plenamente Hugo Chávez con la revolución. Es una sola cosa, indudablemente. Queda en la historia como un gigante. En América Latina no ha habido, desde Bolívar y desde Fidel Castro, no ha habido personalidades de esa dimensión. Ha habido, evidentemente, bueno, los héroes de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ha habido Allende, Salvador Allende, evidente, mártir de la democracia. Ha habido Ernesto Che Guevara, ¿verdad? El hombre crucificado por su amor de los pobres. Pero está también entre ellos, ¿verdad? Se encuentra también, a partir de ahora y para siempre, se encuentra Hugo Chávez. Estoy recordando ahora mismo otra vez a tu padre, Aleida, al Che y su ejemplo supremo. Su ejemplo supremo de sacrificio y de amor. De conciencia. De voluntad. El Che tenía tanta conciencia, tanta voluntad, que ni el asma ni la enfermedad lo paraban. Y un día lanzó una frase que es bien válida para los que estamos como él, inundados de voluntad, de conciencia. Aquella frase: por si hubiera que morir en el camino, ¿qué importa? Dijo el Che, donde quiera que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que otras gargantas se apresten a entonar nuestros cantos de batalla y de victoria.